Muy bien. Así como usted está sentado, levante su mano derecha, por favor, diga: Señor, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Por lo tanto, yo hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Ahora dígale: Señor, estoy listo para recibir tu palabra. Háblame, Señor, que yo escucho. Amén. Hemos estado hablando, iglesia, acerca de, el domingo pasado hablamos acerca de la circuncisión del corazón. ¿De qué hablamos? Y estuvimos hablando que cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra de promesa, ¿verdad? Después de que habían dado 40 años en el desierto, Dios le habla a José y le dice que antes de que tomen posesión de todas las promesas de Dios, le dice que se circuncide todo varón, ¿recuerda? Y luego estamos hablando que ahora significaba para nosotros un corazón circuncidado, ¿verdad? ¿Y qué significa un corazón? Estábamos hablando de varias características de un corazón que se circuncida, de alguien que está listo. Vimos que era muy importante tener un corazón circuncidado para poder entrar y tomar posesión de nuestras promesas. Y vimos ahí características de un corazón circuncidado. Esto lo vimos el domingo. Voy a dar un repaso muy rápido. Dice: un corazón obediente. Y dice que un corazón obediente a lo que entendemos y aún a lo que no comprendemos, ¿verdad? O sea, es importante usted y yo mantenernos con ese corazón obediente. Normalmente a veces obedecemos lo que a nosotros nos parece bien, pero estuvimos hablando varios ejemplos de que un corazón obediente es lo que entendemos y aún lo que no comprendemos. Número 2, por favor, hablamos de la característica de un corazón limpio. Y hablamos que esto era muy importante, no dejando que nuestro pasado, lo que hablaba ahorita nuestra hermana precisamente, no dejando que nuestro pasado afecte nuestro presente ni nuestro futuro. Manténgase con un corazón libre y limpio de ofensas. Número 3, por favor, hablamos de un corazón que cree en lo increíble o en lo imposible. Dice que tener un corazón que cree en lo increíble o imposible nos llevará a vivir lo increíble. Número 4, por favor. Y vimos también que otra característica es un corazón agradecido a Dios. Vimos la importancia de ser agradecido con Dios y con las personas que Dios ha usado para bendecirnos. Y número 5, hablamos de un corazón que se mantiene viendo el galardón eterno. Estuvimos hablando de esas 5 características el domingo. Estuvimos poniendo ejemplos en la Biblia de eso. El martes hablamos de alguien que cumplió todas estas características. Hablamos de José. Usted sabe la historia de José el soñador. Pasó por todo un proceso y Dios circuncidó su corazón, pero de repente, a ver, diga conmigo, de repente, ¿verdad? Llegó a ser el segundo hombre más importante de la tierra de Egipto. Estaba en la cárcel y al otro día fue exaltado como el segundo hombre más importante. Entonces, en un proceso de Dios siempre lleva una bendición. A ver, diga conmigo, un proceso de Dios siempre viene detrás de ella o de él una bendición. Dios nos prepara para cosas mayores y así fue lo que pasó con José. El martes estuvimos hablando de eso y hablamos de alguien que no estuvo dispuesto a pasar un proceso y fue del rey Saúl. Y vimos cuando el rey Saúl fue quitado del trono. Ni él ni su generación pudieron seguir con el reinado. Y hoy quiero hablarte cómo mantenernos con un corazón. Esas mismas las características. Ahora, después de que mantenemos en eso, por ejemplo, las personas que van al encuentro, o las que recibimos libertad, las que recibimos sanidad, los que hemos sido perdonados, ¿cómo nos mantenemos con un corazón circuncidado? Y vamos a ver algunas cosas que vamos a aprender hoy en la palabra. En el libro de Primera de Pedro, por favor, vaya a Primera de Pedro. ¿Cómo nos mantenemos usted y yo con un corazón circuncidado? Es bien importante lo que hoy vamos a hablar. Un corazón circuncidado, por favor. ¿Cómo nos mantenemos con un corazón limpio, obediente? Dice la palabra que un corazón que hará todo lo que Dios quiere.
Y primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 8 dice ahí: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Lo voy a decir de nuevo. Dice la palabra: ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es tanto lo que se ha perdido, ¿verdad? Ser amigables, ser amables unos con otros, tener un buen gesto de amistad. Versículo que sigue, por favor. Versículo 9. Dice: no devolviendo mal por mal. Dice: ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, abriga conmigo, sabiendo. Dice: sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es a ser herederos de la bendición de Dios. ¿A qué somos llamados? A ser bendecidos por Dios. Pastor, es que yo no deseo. Es que no es si usted lo desea o no. Hay una herencia. Plenitud de vida, escúchame por favor. Hay una herencia para nosotros. Jesucristo es el heredero de Dios, el único heredero de Dios, pero Él compartió esa herencia con nosotros y la palabra dice que usted y yo tenemos un llamado, usted y yo tenemos un destino claro de parte de Dios, a ser herederos. Diga conmigo, ser herederos. ¿De qué somos herederos? De la bendición de Dios. ¿No está glorioso eso? Por eso dice la palabra, ustedes ser amigables, ser esto. A veces vemos tantas cosas. Cuando íbamos a México el viernes, por eso ahorita le decía a mi hermana en broma, pero ya Dios la perdonó. La verdad en México si usted ha estado en México, es impresionante manejar, ¿verdad? Se meten por un lado, se meten por el otro se quiere atravesar y se le atraviesa por un lado. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Es difícil ser amigables, ¿verdad? Y tan sencillo que es, la gente se quiere meter y todo el mundo, le digo, pues da el paso. Tan sencillo, nos evitamos. Más adelante vimos accidentes porque uno se quería pasar, el otro no lo dejó y bueno, ya choca, etcétera, etcétera, etcétera. En Saltillo no, en Saltillo somos todos amables, damos el paso, somos así, todo amor, ¿verdad? Pero diga conmigo, amigables. La Biblia nos enseña que usted y yo tengamos una actitud de vida. ¿Que tengamos una qué? Actitud de vida. Eso es bien importante, hermano, la actitud que usted y yo tengamos. Aún en los momentos difíciles, dice, amándonos, ser fraternables, misericordiosos, ser amigables, amables. Cuando vaya con la persona que le sirve en un restaurante o en algo, sea amigable, sea amable, deje la mejor propina que usted pueda dejar. A la gente que lo sirva, dígale gracias. Tal vez hay personas que le sirven en su casa, dígale gracias. Enséñele a sus hijos a que usted y yo aprendamos a decir gracias por todo. Diga conmigo, amigables, amables, ¿verdad? Eso se llama una actitud de vida. Lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pedro estaba diciendo aquí es: tengamos una buena actitud de vida. ¿Por qué debo de ser así? Porque yo estoy llamado a heredar la bendición de Dios. Amén. ¿A qué estamos llamados? A heredar la bendición de Dios. A ver, dile al que está a tu lado: tú estás llamado, tienes un llamado a ser bendito de Dios. ¿No está glorioso eso? Que estamos llamados a eso. Y luego dice, y luego nos habla de cómo usted y yo podemos mantenernos con un corazón sano. Dice la palabra en el versículo 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos queremos ver días buenos? Dice: refrene su lengua del mal. O sea, tenga cuidado de lo que hablamos. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a una persona, está escuchando hablar lo que hay en su corazón. Entonces si usted y yo queremos ver buenos días, ¿cuántos queremos ver buenos días? ¿Verdad? Entonces usted y yo tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Dice: ver buenos días.
Iglesia, aquí nos está hablando de una actitud que usted y yo debemos de tener. Dice aquí, aparte, versículo 10, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen mentiras. A veces empezamos con una mentira pequeña, ¿verdad? Tratando de cubrir algo, y cuando menos acordamos, una mentira nos lleva a otra, una mentira nos lleva a otra, y eso ya se vuelve un gran problema. Versículo 11. Apártese del mal y hagamos ¿qué? A ver, dice, apartémonos del mal y hagamos el bien. Busque la paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Busque la paz y sígala. O sea, la paz es algo que usted y yo tenemos que seguir, es algo que tenemos que anhelar. La paz de Dios, que en su casa haya paz. ¿Haya qué? No le estoy diciendo que no haya problemas o situaciones, porque las hay. Pero sobre toda cosa, guardemos el corazón, dice, y haya paz. Versículo que sigue, por favor. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire qué impresionante. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso usted y yo tenemos que ser amigables, amables, misericordiosos, cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Cuando no tengamos nada que decir, mi hermano, es mejor no hablar. Cuando hay situaciones, a veces queremos dar palabras, pero que a veces si usted y yo no podemos dar una palabra, solo de un abrazo. Pero cuidemos lo que habla, hablemos palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras que traigan sanidad. Dice la Biblia que usted y yo somos reconciliadores. ¿Qué somos? Usted y yo buscamos palabras de reconciliación. Sigamos leyendo, por favor. Y mire cómo termina esto. Dice, ¿a quién es aquel que podrán hacerle daño si vosotros seguís el bien? De nuevo esta pregunta, está muy interesante esta pregunta, lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Dice, ¿a quién nos podrás hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, a todos, yo sé que en alguna área de nuestra vida nos han hecho mal. ¿A cuánto nos han hecho mal una persona? Levante su mano, por favor. Muy bien. Los demás no, bendito Dios. Qué bueno. A mí me han tratado, me han hecho mal. Pero una cosa es que me hagan mal y otra cosa es que me hagan daño. Yo no puedo evitar que una persona me haga mal, como lo hacemos, pero sí puedo evitar que esa persona me haga daño. ¿Me explico? O sea, nadie tiene el derecho de ofenderme a no ser que yo permita ser ofendido. ¿Vamos bien en esta mañana? O sea, ¿yo cómo evito que una persona quiera hacerme mal? No somos no somos, ¿cómo va ese? No somos, ¿cómo va, mija? No somos monedita de oro, ¿verdad? A veces hay situaciones y bueno, a veces hay malos entendidos, a veces hay tantas cosas, pero la Biblia nos enseña cómo mantener un corazón sano. Dile que está a tu lado, no devuelvas mal por mal, sino devuelve un bien a los que te hacen un mal. A ver, dígaselo de nuevo, por favor. O sea que no es ojo por ojo, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando la fórmula poderosa para mantener un corazón limpio. ¿Cómo usted y yo podemos vivir con un corazón limpio? ¿Y por qué podemos vivir así? Porque yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que ¿qué? Que Dios me va a bendecir, mi hermano. Nadie nos puede hacer daño a no ser que nosotros se lo. A ver, vayamos por favor al libro de Lucas capítulo 6. Vamos a encontrar algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos ver el bien de Dios? Ver buenos días, ver que Dios nos bendice, ¿verdad?
Ciertamente hay problemas a veces en nuestras vidas. Pero miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Vamos a repasar en esta mañana estas enseñanzas, por favor. Lucas 6, versículo 27. Dice aquí, pero a vosotros los que oís, os digo. Dicho de esta manera, el Señor dice, vosotros los que me oís a mí, los que me siguen a mí, los que me han reconocido como su Señor y su Salvador, los que son cristianos, los que son hijos de Dios. Dice, a ustedes les hablo, a los de plenitud de vida les hablo y les digo lo siguiente: amad a vuestros enemigos y hacer bien a vuestros enemigos. Versículo 28. Bendecir a los que nos maldicen y orar por los que los calumnian. 29. Al que te hiera en una mejilla, ¿qué dice? Preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y nosotros vemos este tipo de enseñanzas y decimos, bueno, Dios, ¿cómo que al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra? Y no es para que Dios nos diga, bueno, ya si te pegaron en una, que te peguen también en la otra. No, no es eso. Es que si tú te dan una mejilla, alguien te puede hacer un mal, pero si tú pones voluntariamente la otra, estás sanando tu corazón. ¿Me estoy explicando? Dice, al que te pida que le des la capa, dice, dale también la túnica. No, hay dos cosas, mi hermano, que usted y yo podemos hacer. Usted y yo podemos quedarnos y decir, me pegó en una mejilla, y podemos guardar rencor, podemos guardar, ¿cómo es posible que me haya hecho esto? Y no solamente estamos hablando de golpes físicos, por supuesto que principalmente estamos hablando de lo que herimos con nuestras palabras. Dice, el que te pone una mejilla, ponle también la otra. Mi hermano, las mejillas con un buen masajito y con un hielito ahí quedan bien, ¿verdad? Pero si usted deja que alguien le diga algo y usted permite que esa herida pase a su corazón, entonces le hicieron daño. A ver, dile que está a tu lado, no permitas que nadie te haga daño. No podemos evitar que nos hagan mal. No podemos evitar que hablen mal de nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, hay un criterio de una persona solo porque alguien te platicó algo? Y bueno, no lo conoces, pero como alguien te platicó algo, ya esa persona te cae mal. Y cuando lo tratas, dices, todo lo que había pensado de ti no es así. Sigamos leyendo, por favor. ¿Cuántos queremos ver días buenos? ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos llamó a heredar bendición? A ver, dile de nuevo al que está a tu lado para que no se lo olvide. Dile, tú puedes ser así y debes ser así porque eres un bendito de Dios. Porque Dios nos va a bendecir. Amén. Así es que Dios te dice, cuando te den una mejilla, ponles también la otra, hombre. Cuando te quiten una cosa, dales también la otra. Dice, para que mantengas tu corazón sano. Amén. ¿Cómo tenemos que mantener? Un corazón sano. Sigamos leyendo, por favor. Versículo, ¿en cuál es? 30, por favor. Dice, cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y ahí viene la regla de oro, mi hermano. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros hacerlo con ellos. ¿Podría ayudarme a leer esta parte de la Biblia, por favor? Versículo 31 dice, y así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así. Amén. Esa es la regla de oro con la que usted y yo podemos vivir. Versículo 32 dice, porque si amas a los que no nos aman, ¿qué mérito tiene? Es fácil amar a aquel que te ama, aquel que se porta bien contigo. Pues dice, es sencillo. Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Qué impresión lo que el Señor está diciendo. Dice, si amas solo a los que te aman, pues aún los pecadores lo hacen. Dicho de otra manera, aún los que no me tienen a mí, aún los que no me conocen. Es sencillo amar a los que los aman. Pero versículo 33, y si hacen bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
Qué preguntas tan importantes, qué enseñanzas tan hermosas el Señor nos dice. Dice, si hacen bien a los que hacen bien, no tienes ningún mérito, porque también los pecadores o los que no me conocen hacen lo mismo. ¿Qué enseñanzas de Jesús para nosotros que hemos recibido a Jesús? Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos, hacer el bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. ¿Será como nuestro galardón? Dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, ni condenéis y no seréis condenados. Perdonar, ¿y qué dice? Y luego mire lo que dice el versículo 38, iglesia. Y aquí es el resumen de todo esto. ¿Cómo podemos usted y yo tomar herencia, esa herencia que Dios nos ha dado? Versículo 38 dice, dad. Todo lo que nos acaba de decir aquí, dad. Dice, y se nos dará. Pero ¿en qué medida se nos dará? En una medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Usted sabe qué tipo de medida es eso? ¿Ah? Cuando usted quiere, esto es algo como, usted ha hecho alguna vez así que quiere meter algo y lo oprime para que quepa, como cuando las mujeres van de viaje, que abren su maleta. Sí, ¿verdad? Que a ver qué mal le meten y lo oprimen y el pobre Belis ya va así con el cierre así como. Pero en esa medida Dios nos quiere bendecir. ¿En qué medida Dios nos quiere bendecir? Remecida, rebosando, cuando usted le arregla así para que se acomode más. Cuando usted está comiendo algo más rico y dice, déjame paro, y se acomoda, dice, para dejar un huequito para el postre. ¿Así le ha pasado? Sí, ¿verdad, Richard? Entonces, cuando dije lo de comer, Richard hasta le salieron los ojos, ¿verdad? Le salió. Mi hermano, así Dios nos quiere bendecir. Y suena esto como gracioso, pero así Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántas experiencias hemos pasado usted y yo? No devolviendo a nadie mal por mal. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Yo estaba recordando esto hoy en la mañana y recordaba algunas experiencias de mi vida, ¿verdad? Donde han pasado cosas. Por un tiempo me tocó estar con el pastor en las cruzadas. Recién lo conocimos, vino aquí a su cruzada, después a otras cruzadas. Él nos pidió al principio que mi hijo Raúl lo manejara, pues después le pidió a él que él distribuyera su material y me tocó a mí andarlo manejando por un tiempo. Y la logística era la siguiente: cuando llegábamos a una ciudad, teníamos que ir y recorrer el camino por donde el pastor iba a andar, si íbamos a donde iba a ser la cruzada, a donde iba a compartir lo de empresarios, etcétera. Era conocer el camino, por qué lado te vas a ir, si hay mucho tráfico por etcétera. Y me recuerdo que llegamos a una ciudad y yo le hablaba al pastor Raúl, que es el director de las cruzadas, le digo, ya estoy aquí, pastor. Normalmente eso llegaba un día o 2 días antes para hacer eso. Y él me dijo, hoy no te preocupes, me dijo, va a haber una persona que conoce muy bien la ciudad. Dice, él va a ser el de la seguridad, dice, tú nomás le vas a manejar al pastor y él te va a decir por dónde. Creo que fue en una playa, ¿no, hijo? Fue en Veracruz. Me dice, ahorita vete ahí, tómate un buen café y vete a la playa. Y dice, tranquilo, ya todo está arreglado. Bueno, pues yo le hice caso, ¿verdad? Y nos fuimos. Y al día siguiente, la primera cruzada del viernes, llegamos al estadio. Pues aquello estuvo, los milagros gloriosos, y bueno, todo aquello estuvo glorioso. Cuando salimos, ¿verdad? Del estadio, salimos del estadio y yo debía haber tomado a mano izquierda. Mi sentido común me decía eso. Pero el que me iba guiando, que por cierto era cubano, no sé qué, era cubano, ¿verdad? Me dice, a la mano derecha. Y yo volteo y le digo, sí. Dice, sí, a la mano derecha. Como él conocía el camino, le di a la mano derecha. ¿Y a dónde cree que fuimos a dar? A donde estaban saliendo todas las personas del estadio.
Y usted no sabe lo que eso significa. La gente se aboraza. Mire, prácticamente se quieren aventar de la camioneta. Créanlo, por favor. Y cuando nos vieron y iba el pastor con 2, 3 personas atrás, iba el cubano y yo. Y cuando vemos que salimos al estadio y la gente se empezó a dar cuenta que iba el pastor. Y empezó a correr. Usted no sabe los nervios en ese momento. Y estábamos ahí y me dice el pastor, él me dice siempre, Jesús, yo le voy a pedir un favor, que si usted me va a manejar, siempre tenga cuidado de estas situaciones. Usted sabe. Y yo volteé a ver el cubano acá. Dije, yo le quería, dile lo que tú eras. No, si hizo el osiso, ¿verdad? Y luego la persona que venía con el pastor me dice, pastor, si quiere yo manejo. Eso sí me pegó, ¿verdad? Dije. Y bueno, para no hacerle la historia muy larga, le dije, no, permítame, pastor. Me subí arriba del camellón, me ve ahí unos arbolitos, ¿verdad? Le dije, Señor, bendícelos. Pero salimos. Y lo saqué por en medio del camión y nos fuimos. Pero ¿cómo cree usted que yo iba? Y muchos de ustedes no conocen mi pasado, ¿verdad? Pero no, y dije yo, Señor, hoy te pido perdón, te pido, Señor, dame permiso de dejar de ser pastor por unos minutos, Señor. Es que se ríe usted, pero usted no sabe los nervios. Y cuando mi pastor me dijo eso, ten cuidado, Jesús, y si yo te tengo, algo así me dijo, tengo confianza, dice, deberías de haber sido prudente. Y yo volteé y le dije al cubano, habla. No, el cubano como si nada, ¿verdad? Y yo no me quería ver chismoso y decirle al pastor, es que me dijeron, me quedé callado y seguimos, llegamos al hotel, llego y bajo al pastor, yo lo que quería era estacionar la camioneta, dije, pero ese cubanito llegando. Y llegamos ahí, ya fui, me bajé corriendo porque quiero decir la verdad que iba muy enojado. Y cuando llegué al hotel, dije, ¿dónde está el señor fulanito de tal? Ya se fue, dice. De verdad, así no le estoy mintiendo, dice, ya se fue. Hijos. Me fui al hotel y tal vez usted no lo cree, iba, pero a usted le ha tocado así cuando va tan enojado que hasta llora del coraje. Y me acuerdo que llegué al hotel y estaba yo ahí como haciendo mi berrinche, llorando, y digo, Señor, pero ese cubano, ¿dónde vive? Con alguien me tenía que desquitar, ¿no? Y de repente tocan la puerta y me dicen, te habla el pastor Cash. Y bueno, hoy te está esperando el pastor para cenar, algo así me dice. Le dije, sí, ahorita voy, estoy esperando que llegue mi esposa. Y me esperé unos minutos, yo lo que quería era que se me pasara eso. Y de ratito vuelve a tocar y me dicen, dice el pastor que no va a cenar hasta que tú llegues. Vamos pues para allá. Pero iba tan serio y el pastor y así estuvo. Dije, pero mañana has de aparecer, cubanito, mañana has de aparecer. Y llegó el sábado, ya nos íbamos y íbamos manejando el día en la mañana y me agarra el pastor Cas, me agarra los hombros y me dice, estuvo bueno, ¿verdad, Jesús? De película, dice. Ayer estuvo de película, me dice. Y bueno, después de verdad, no le estoy mintiendo, y algo le regalé al cubano, ¿verdad? Una bomba explosiva. Dice Raúl, un reloj, ya sabe que me gusta regalar eso. Bueno, no me gusta, por eso no sé por qué me pide siempre los relojes. Por eso ahora ya no me pongo los de fantasía cuando vengo. Sí, dile que está a tu lado abusadillo desde chiquillo. Y lo que quiero decirles es que a veces hay momentos muy difíciles en nuestra vida, pero a veces lo que a veces nos hace un mal nos hace un bien. Amén. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo hemos pasado momentos en nuestra vida que no quisiéramos pasar, pero al final eso nos hace un bien? ¿Qué nos hace? Y quiero terminar con el libro de Mateo capítulo 5, por favor. Y le voy a pedir por favor a nuestro joven si puede pasar, por favor. Teclado. Dile que está a tu lado, mantente con un corazón sano. Y lo que yo veo en estos versículos, mi hermano, es en Mateo capítulo 5, es la fórmula perfecta, iglesia. Y tal vez suena como gracia y tantas cosas, pero es tan importante en este tiempo, en todos los tiempos, pero en este tiempo que estamos viviendo, mantenernos usted y yo con un corazón
sano. ¿Un corazón qué? Si usted deja dañar su corazón, plenitud de vida, créame, no va a ser amable, no va a ser amigable, va a estar con un... ¿Usted conoce a cristianos así con cara de limón agrio? Que vienen que entre más cara ponen la cara más seria, más cristianos son. A ver, voltea a ver el que está a tu lado. Siempre juzgando, algunos se están riendo, pero iglesia, ¿por qué no la complicamos? La vida de verdad es tan hermosa, es un regalo de Dios. Y a veces no la... Pastor, es que usted no está pasando, usted no sabe lo que yo he pasado. Pero usted y yo nos podemos mantener con un corazón sano. Y hoy vamos a orar al Señor por eso. Y le damos gracias por Dios, por las personas que fueron al encuentro y salen con ese corazón. Ahora usted y yo tenemos que mantenernos con ese corazón sano y con ese corazón limpio. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, por favor, y vamos a terminar con esto. Versículo 38. ¿Cuántos de verdad necesitamos un corazón sano para heredar bendición de Dios? Dios te va a bendecir. Voltea con lo que está a tu lado y dile, Dios te va a bendecir. Dice el domingo hablamos que no haya dentro de nosotros una raíz de amargura. Dice que estorbe para encontrar la gracia de Dios. Mateo 5, versículo 38 dice lo siguiente. Algo muy parecido a lo que leímos en Lucas. Y dice ahí, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice Jesús. Mas yo los digo, dice Jesús. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y si quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, dice el Señor Jesús, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y os persigues. Ahora, ¿por qué tengo que hacer todo esto, pastor? Yo no entiendo por qué tengo que hacer esto. El versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacer también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Y versículo 48 dice, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Yo puedo ser perfecto en mis hechos. Yo sé que es un mensaje muy sencillo, pero iglesia, conclusión de esta enseñanza. Hay muchas personas que pueden querer hacer mal, pero no permitas que nadie te haga daño. Mantente con un corazón sano. Mantengámonos con un corazón sano. Porque usted y yo fuimos llamados a heredar bendición. Dios te va a bendecir. Deja que la venganza, dice la palabra, la venganza no es mía, sino es de mi Señor. Y cuando hablamos de la venganza pensamos que el Señor se va a vengar haciéndole mal a los que te hacen mal. Tú no sabes por qué canal Dios va a bendecir. Probablemente esa persona que te hizo un mal y tú le regresas un bien, esa persona tal vez es la que Dios va a usar para bendecirte. Lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué nos tenemos que portar así? Porque usted y yo no sabemos cuál es la persona que Dios va a usar para bendecirte. A veces esa persona que te hizo un daño, que te hizo un mal, al rato va a pedirte perdón y te va a usar Dios para ser de bendición para tu vida.
Lo que yo te platicaba ahorita, chiste, que hasta, la persona, lo que me pasó a mí que parece chiste, ¿verdad? Eso al final Él me bendijo. Eso me ha acercado. Hoy el pastor Cacha es mi pastor, pero quiero decirle que también tengo una amistad con él. A veces las personas que nos quieren hacer un mal, y yo sé que lo ahorita usted puede decir, bueno, pastor, eso no es nada, usted supiera lo que me han hecho. No, sí, iglesia. Yo solo te puse un ejemplo. Pero Dios usa personas para bendecirte. Lo que sí vengo a decirte hoy es que si tú y yo nos mantenemos con un corazón libre, sano, limpio, y no quiere decir que no nos duela. Ayer le decía a la persona con las que estaba yo ministrando, familiares de esta persona que está muy mal, muy grave, yo le decía, llore lo que quiera, se vale llorar, llore, desahógese todo lo que quiera, pero quiero decirte que al final Dios es bueno. Y le ministraba dos o tres palabras. Digo, cuando una persona parte, a nosotros nos duele. Pero si usted y yo sabemos y tenemos la fe, ¿a dónde va esta persona? Si ha recibido a Jesús en su corazón. Yo le digo, este tiempo de tristeza va a pasar. Y me decía ella, ¿pero qué voy a hacer? Le digo, seguir viviendo la vida que Dios te ha dado. Esa persona que te quiso un día hacer daño, yo quiero decirte que Dios la va a usar para bendecirte. Y si no es a esa, va a ser a otras. Pero si tú y yo nos mantenemos con un corazón limpio, con un corazón que perdona, lo que decía hoy nuestra hermana, si nosotros nos perdonamos a nosotros, ¿sabe que hay muchos que no nos hemos perdonado o hay muchos que no nos hemos perdonado a nosotros mismos por los errores que hemos cometido? Llevamos cargas innecesarias, vivimos vidas en amargura, hablando cosas que no debemos de hablar, haciendo juicio de todo. Todo nos parece mal, no disfrutamos estar en nuestra casa, no somos de bendición. Hay tantas cosas, iglesia. Así que yo vengo a decirte hoy, mantente con un corazón sano, porque Dios te va a bendecir. ¿Lo puede creer? Yo le voy a pedir hoy en esta mañana. Y voy a decir, pastor, eso es muy fácil predicar, pero no vivir. Tiene usted toda la razón. Tiene toda la razón. Humanamente no es posible. Nuestra naturaleza humana nos dice que eso no es posible, que es una locura. Pero en Cristo todo lo podemos. Yo le voy a pedir que oremos al Señor, le digamos, Señor, manténnos con un corazón limpio, papá. Con un corazón que, Señor, que recibe tu amor, Señor. Y usted puede hoy decirle al Señor, Señor, yo cuando una persona aconsejo, ¿verdad? Una persona, cuando la han ofendido, ve y pídele perdón y nuestra respuesta inmediata, porque un día me pasó a mí eso, y digo, ¿por qué tengo yo que pedir perdón si esa fue la persona que a mí me lastimó, me ofendió? Y dice, no se trata de ella, se trata de ti, me dijo la persona que me estaba ministrando. Se trata de que te mantengas con un corazón limpio. Y si usted ofendió a alguien, manténgase con un corazón limpio. Tampoco, no mantenga esa condenación. Para los que estamos en Cristo, dice la palabra, no hay condenación. Como bien decía ahorita una persona que testificó, si Dios ya lo olvidó, ¿por qué? ¿Por qué estarlo recordando yo? No dejes que tu pasado, iglesia, alcance tu futuro, eche a perder tu presente. Por el pasado, nada podemos hacer. Pero tú y yo tenemos en Cristo Jesús, tenemos un futuro glorioso en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree la palabra? ¿Cree que usted es un bendito de Dios, una bendita de Dios? Levanta tus manos, dile, Señor, en esta tarde, en esta mañana, te damos gracias por la oportunidad que me das de ser bendición. Dile, Señor, ayúdame para ser una persona de bendición.
Ahora yo quiero pedirle que usted se ponga la mano en su corazón. Dile: en esta mañana, Señor, yo tomo la decisión de mantener un corazón limpio, Señor. Un corazón que te agrada, Señor. Porque yo sé, Señor, que soy llamado a heredar bendición. Y ahora, de una manera muy personal, en lo que nuestro grupo de alabanza adora a Dios, si usted sabe que hoy su corazón necesita ser sanado, necesita perdonarse, necesita perdonar a alguien, no deje. Hoy quiero decirte, el fin de esta enseñanza es, mi amado hermano, hermana que está aquí, no permita que una raíz de amargura estorbe su vida y estorbe la vida de los demás. Sea en su casa alguien que disfruta. Yo no sé ustedes los que tenemos hijos, ¿verdad? Yo disfruto tanto cuando yo me reúno con mi familia, comemos en la casa juntos, cuando veo a mis hijos, a mi nieta, a mi esposa, y comemos juntos, reímos, platicamos. Y como familia, no crea que somos la familia perfecta, también tenemos diferencias entre nosotros. Pero cuando podemos dejar de lado estas diferencias y nos sentamos a la mesa y reímos y decimos cosas y hacemos planes y cómo nos la vamos a pasar, no, eso es maravilloso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos con un corazón limpio. ¿Cuántos creen que en Cristo lo podemos hacer? Pon tu mano en tu corazón, por favor, dile: Señor, dame la fuerza, dame la convicción de mantener un corazón limpio para contigo, Señor, para conmigo, Señor, y para con todos los que me rodean, Padre. Dile: Señor, en esta mañana, en este domingo, yo recibo un corazón nuevo, Señor. Amén.